Tenemos que llegar a una conclusión. Si de verdad creemos que estamos en los últimos días, tenemos que coger las cosas en serio. No podemos seguir con la misma chabacanería que venimos arrastrando por tantos años. Bendecidos mis hermanos, mi nombre es José Rubén Rosado, todo el mundo me llama Ruby Rosado, así que llámenme así, que yo vivo feliz. El día de hoy quiero hablar sobre una noticia que estaba leyendo y no necesariamente tiene que ser sobre la noticia, sino que la noticia me da pie para entonces hablar y comentar un ratito sobre otro tema bien importante. Voy a leer rapidito la noticia. Un pastor de nombre Josué Drullard, en su casa lo conocen y seguramente le guardan de comer. Mira lo que dice este reportaje de noticiascristianas.com. El pastor indicó que los profetas no son invitados a algunas reuniones porque en los sitios donde se mueve el pecado, el diablo les impide que estén. Ok, vamos a dejar eso claro. Lo que está diciéndonos noticias.com es que este pastor dice que la razón por la que no invitan a los profetas a las iglesias, supongo yo, a las reuniones, es porque hay pecado en la iglesia y que por eso es que no se invitan. Dural dijo que las personas con el don profético deben estar conscientes de que no todos lo querrán, porque ellos hablan según le hablan. Si Jehová no habla, ellos no hablan. Si Jehová habla, entonces ellos hablan. Manifestó. Y por aquí siguen dándole, tú sabes, por aquí siguen dándole a eso de lo profético y la vaina. Mi pregunta es, y la pregunta importante es, ¿hay profetas en el siglo XXI? ¿Hay profetas ahora mismo? ¿Hay profetas en nuestras iglesias? Todavía el ministerio profético está funcionando como funcionaba al principio. Vamos a analizar primero el ministerio profético en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta era la voz de Dios. Él era el que hablaba por Dios. Aunque estaba la ley y estaba, tú sabes, estaba todo el Antiguo Testamento, pongámoslo así para poderlo entender mejor, estaba todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, al principio de la nación de Israel, cuando vemos que entran a la tierra prometida y en el tiempo de los jueces, Dios levantó a Samuel y Samuel era sacerdote, pero era profeta también. Entonces, los profetas lo que hacían es que dirigían la vida espiritual de la iglesia. O sea, ellos eran la voz de Dios dentro del pueblo. Recordemos que no podemos hacer tenemos que hacer una distinción entre los profetas del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando lo analizamos bien, prácticamente es un libro, una colección de libros que nos está hablando de la historia de una nación y nos está hablando de cómo Dios trató con esa nación para que luego viniera el cumplimiento de la profecía y llegara el Mesías. En el Antiguo Testamento, el profeta era la voz de Dios. Lo que el profeta decía era ley. Por supuesto, con tanta responsabilidad y con tanto poder, porque el profeta tenía un poder terrible. Piense que lo que él diga es lo que dijo Dios y la gente tenía que obedecer. Con tanto poder, usted diría, caramba, pero ellos pueden profetizar ahí, decir lo que quieran y decir esto fue lo que Dios dijo. Se presta mucho la manipulación y es cierto. Por eso la Biblia dice que cuando alguien venga y con pretensiones de que habló Dios a través de ellos y no era cierto, había que apedrearlos, había que matarlos. ¿Por qué? Porque tú estás usando el nombre de Dios en vano en el momento en que tú dices, así dice Dios, sin que Dios haya dicho nada. En el Nuevo Testamento vemos que también hay profecía, pero hay dos maneras en que se manifiesta, porque está el profeta, están los profetas, que eran gente que Dios levantaba y era voz de Dios. El Espíritu Santo levantó profetas para que los profetas trajeran la doctrina y la Biblia dice que el fundamento de la iglesia está en
que debemos crecer en el fundamento de la iglesia, que son la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Ahora bien, hay una razón por la que digo, y esto ahora estoy entrando en el punto de la especulación. En el Antiguo Testamento Dios necesitaba esa figura del profeta porque no existía la presencia del Espíritu Santo en las personas como pasa ahora en el Nuevo Testamento, que nosotros todos somos recipientes del Espíritu Santo en el momento que creemos. En el Nuevo Testamento la dinámica es distinta porque en el Nuevo Testamento, aunque hay profetas, estos profetas lo que hacían era dictar doctrina. Los apóstoles también dictaban doctrina con sus enseñanzas, pero también había lo que se llamaba el don de profecía, que era que una persona cualquiera, Dios la podía usar para usarla en el don de profecía. Por lo menos esa es la manera en que yo lo entiendo dentro de lo que leo en el libro de Hechos. Ahora bien, cuando nosotros notamos los profetas, tú apenas te puedes conseguir el nombre de un profeta dentro del Nuevo Testamento. Los que tienen protagonismo son los apóstoles. Entonces, la razón por la que Dios tenía que usar los profetas para poder llevar el mensaje es porque no había una doctrina escrita. No había doctrina escrita. Por eso es tan importante los escritos de los apóstoles, porque los escritos de los apóstoles son la doctrina de Jesucristo. Especialmente el apóstol Pablo, que nos dejó casi, creo que es el 75% del Nuevo Testamento, lo escribió él. Y esa es la doctrina de la iglesia. Y a falta de un documento que nos demostrara cuál era la doctrina de la iglesia, pues entonces hacía falta que Dios levantara profetas aquí y allá para que fuera dando la doctrina. Los profetas nunca se contradecían con los apóstoles. ¿Por qué era tan importante esto? Porque aún en ese tiempo, en el comienzo de la iglesia primitiva, había muchos grupos que se levantaban con misticismo y se levantaban aún con los judaizantes, que si no hubiese habido una base de doctrina que se estableció, al sol de hoy nosotros estuviésemos también judaizados y siguiendo las reglas y las normas del pueblo de Israel. Es tanto así que en el pleno siglo XXI tenemos judaizantes dentro de la iglesia y gente que nos dice que tenemos que seguir viviendo bajo la regla del Antiguo Testamento, lo cual no es cierto. Ahora la pregunta es, si ya se hizo un fundamento, ya se escribió la Biblia y dice no se le puede añadir nada a esto que ya fue escrito, la revelación fue dada, ¿para qué se necesitan los profetas de nuevo? Si yo tengo que tomar todo lo que pasa en mi vida, todas las palabras que yo escucho, si yo las tengo que tomar y confrontarlas con la Biblia, ¿para qué necesito un profeta que me diga lo que ya está escrito? Usted ve, yo creo que si vamos a tomarlo de una manera, utilizando la palabra profeta de una manera más amplia, sí podrían haber profetas en el sentido de que fueran predicadores del evangelio. Si usted predica el evangelio, usted está siendo un profeta porque usted está vertiendo palabras de Dios. Pero estos profetas que adivinaban el futuro y que le decían a la gente, mira, mañana a las 3 de la tarde te va a dar un golpe con un palo de quenepa. No hay necesidad para eso. Puede haber la posibilidad de que Dios utilice a una persona y le diga, le ponga en el corazón, mira, dile a tal persona esto o aquello. Sí, yo creo que sí, es posible. Yo lo he experimentado en mi vida y eso no lo hace correcto, pero no violenta la palabra. Por el contrario, lo que hizo fue que a mí y a mi esposa nos dimos cuenta, Dios está en este asunto porque yo sé que el diablo no fue el que se lo reveló, porque el consejo que recibimos en el mensaje era un consejo edificante y nosotros pues de ahí en adelante pues echamos para adelante. Ahora, profetas de estos que van por iglesia a iglesia a dar profecía a montón por chavo, como decimos en Puerto Rico, no, eso no existe. Si hay un profeta que usted le dice, vente para recibir tu mensaje, eso no es de Dios, yo me aventuro a decir, eso es del diablo, ni siquiera es de la persona. Bueno, podría ser de la persona, porque hay personas que son tan arrogantes que ellos quieren hacerle presentar a todo el mundo una imagen como que mira qué espiritual soy, que Dios habla a través de mí.
Y me sorprendió mucho la vez que este hombre fue donde mí, porque él fue calladito, él no hizo ruido, él vino donde mí, me dijo lo que me tenía que decir, y cuando termina me dice, si no quieres creer esto, no lo tienes que creer. Y conociendo Dios como yo soy, ese fue el sello. Porque Dios sabe que yo soy un poquito escéptico con estas vainas de la profecía y las cosas. El día de hoy hay profetas, el ministerio del profeta. Me atrevería a asegurar que no existe el ministerio del profeta como en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento. No existe el ministerio del profeta. ¿Puede Dios utilizar una persona para darle un mensaje a alguien? Pues claro, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo el mismo. Y en ocasiones nosotros necesitamos que se nos diga algo, que se nos dé un empujoncito, pero tenemos que tomar eso que se nos dijo y confrontarlo con la palabra de Dios, porque al final del día la última revelación no es lo que dice el profeta, es lo que dice la Biblia. Para concluir, porque yo sé que ya esto se está poniendo un poquito largo. Si ya se estableció la base, los edificios solamente tienen una base. Se estableció la base de los profetas y los apóstoles. Una vez la base concluida, ya no se puede hacer otra base. Una vez la Biblia fue terminada, el canon se cerró, tenemos la revelación de Dios en la palabra escrita, no hay necesidad del ministerio de profeta. Y hago la diferencia entre el ministerio y profeta y que Dios puede usar una persona para traer un mensaje. Ay, no quiero ser tan rajatabla, decir, no, que no. No, porque es que yo no soy quien para decirle a Dios sí o no. Dios hace como Él quiere y Él es soberano. Pero esta noticia que leí me llamó la atención. El hecho de que una persona que dice que es profeta o que se mueve en lo profético, porque hay escuelas de profetas, diga que las iglesias no lo invitan porque están en pecado, me pareció muy peligroso, me pareció manipulación. Para concluir, y ahora sí que voy a concluir. ¿Existe el ministerio del profeta? No existe evidencia para decir que sí existe. No la hay. Ahora hay un montón de profetas que dicen que son profetas, no son profetas nada. Son unos buscones, unos sinvergüenzas y unos charlatanes. Eso sí son. Dios puede hablar a través de quien Él quiera. Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo Dios sin tener que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Así que te dejo aquí para que de la misma manera que me hizo pensar a mí, te haga pensar a ti. Así que aquí te la dejo para que la pienses.